Bienvenidos a este análisis de un evento histórico fundamental para Colombia, la promulgación del Decreto Ley 410 de 1971 y su impacto en la legislación comercial colombiana. A lo largo de los próximos minutos exploraremos cómo este hito transformó para siempre la manera en que se regula la actividad económica en nuestro país. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en 1971, debemos situarnos en el contexto anterior. Colombia operaba bajo una legislación mercantil profundamente fragmentada y obsoleta, heredada en gran medida de las antiguas ordenanzas de Bilbao y de leyes del siglo XIX, que resultaban completamente ajenas a las exigencias de una economía en plena industrialización. El derecho comercial de entonces giraba en torno a actos de comercios aislados, sin una visión de conjunto que permitiera al país crecer con reglas claras y previsibles. Era un sistema que no respondía a la realidad de los negocios. La promulgación del Código de Comercio fue la respuesta a esa necesidad. Representó el paso de un modelo disperso y anticuado hacia uno moderno, profesional y centrado en la empresa como motor del desarrollo. Esta es, en esencia, la historia de cómo el derecho se adoptó para ponerse al servicio del bienestar nacional. Contexto histórico. El derecho comercial colombiano tiene una historia rica y compleja. Su evolución no fue un proceso lineal, sino el resultado de tensiones entre tradiciones jurídicas heredadas del periodo colonial y las nuevas demandas de una nación en construcción. El análisis del Código de 1971 nos permite entender ese proceso de transformación en toda su profundidad. Desde la época colonial, el comercio en Colombia se rigió por las órdenes de Bilbao, un conjunto de normas españolas que regulaban el tráfico mercantil. Con la independencia, el país intentó construir su propio sistema jurídico y en 1853 se adoptó su primer Código de Comercio. Sin embargo, este esfuerzo fue insuficiente. La regulación quedó dispersa en múltiples leyes, siendo la Ley 57 de 1887 una de las referencias principales, pero sin lograr la coherencia que el sistema necesitaba. Al llegar al siglo X, con el crecimiento industrial y la expansión del comercio, esa situación se volvió insostenible. El país necesitaba con urgencia una norma técnica que integrara de manera ordenada instrumentos como los títulos, valores y estableciera un registro mercantil centralizado, capaz de dar publicidad y certeza a las operaciones comerciales. Causas de la reforma. ¿Quién llevó finalmente a la creación del Código de 1971? Podemos identificar cinco causas principales que confluyeron para hacer inevitable esta reforma. En primer lugar, la obsolencia y la fragmentación normativa. Las leyes existentes eran anacrónicas y no hablaban entre sí. En segundo lugar, el crecimiento industrial del país exigía reglas modernas que acompañaran la expansión económica. En tercer lugar, la urgente necesidad de seguridad jurídica. Los inversionistas y comerciantes requerían normas predecibles para tomar decisiones con confianza. En cuarto lugar, la realidad de los negocios. Habían superado con creces el marco jurídico heredado del siglo anterior. Y en quinto lugar, la falta de centralización. Sin un registro unificado ni un sistema coherente, el tejido empresarial colombiano operaba en la informalidad y la incertidumbre. Estas cinco causas, actuando de manera simultánea, crearon las condiciones para una reforma histórica. Consecuencias. Las consecuencias del Código de 1971 fueron transformadoras para la sociedad colombiana y pueden agruparse en tres grandes ejes. El primero es la formalización empresarial.
Se creó una estructura de publicidad de actos comerciales a través de las cámaras de comercio, lo que permitió que las empresas salieran de la informalidad y tuvieran una identidad jurídica reconocida. El segundo es la profesionalización del comercio. El comerciante dejó de ser un simple vendedor para convertirse en un sujeto con deberes legales claros, entre ellos llevar contabilidad y matricularse en registros mercantiles. El tercero, y quizás el más revelador del éxito del código, es su resiliencia. Décadas después de su promulgación, este cuerpo normativo sigue vigente y sirvió de base para regular fenómenos tan modernos como el comercio electrónico a través de la Ley 527 de 1999. Pocas leyes pueden presumir el semejante capacidad de adaptación. Dinámicas y actores. Para comprender cómo se gestó esta reforma, es importante identificar a sus protagonistas y a las dinámicas que la hicieron posible. En cuanto a los actores, el proceso fue liderado por el Gobierno Nacional, que actuó mediante facultades extraordinarias delegadas por el Congreso, y por una comisión redactora compuesta por ilustres juristas colombianos. Esta comisión priorizó la coherencia técnica por encima del debate político, lo que le otorgó el código una solidez conceptual que perdura hasta hoy. En cuanto a las dinámicas, la más evidente fue el paso de lo disperso a lo unificado de un sistema fragmentado del siglo XIX a un cuerpo normativo único y coherente. Junto a esto, se produjo una profunda profesionalización del comercio, donde la empresa y no el acto aislado se convirtió en el eje de la actividad económica. Pero quizás la dinámica más ingeniosa fue el reconocimiento del derecho vivo. La costumbre mercantil fue elevada a fuente de ley, permitiendo que la normativa evolucionara al ritmo de las prácticas reales de los negocios, sin esperar siempre al legislador. Finalmente, las cámaras de comercio y la superintendencia se consolidaron como los actores institucionales responsables de garantizar la confianza y la formación del tejido empresarial. La importancia y la transformación del derecho comercial. La importancia histórica del Decreto de Ley 410 de 1971 es innegable. Su primer gran logro fue la unificación normativa. Por primera vez, Colombia contó con un cuerpo legal coherente que brindó al inversionista la seguridad jurídica que necesitaba para operar con confianza. Su segundo gran logro conceptual desplazó el enfoque del individuo hacia la empresa como núcleo de la actividad económica. El artículo 25 del Código define la empresa como una unidad organizada, un salto fundamental en la comprensión del fenómeno comercial. Y su tercer gran logro fue reconocer a la costumbre mercantil, artículo 3, como fuente de derecho con un rango de ley. Esto significó que las prácticas comerciales que la sociedad va contribuyendo en su día a día pueden convertirse en derecho vigente, dotando al sistema de una flexibilidad única. En síntesis, el Código de 1971 profesionalizó al comercio institucionalizado la confianza a través del registro mercantil y sentó las bases de Colombia comercial que conocemos hoy. Análisis de decisiones y expresiones legislativas. Detrás de cada artículo del Código de Comercio hay una decisión legislativa deliberada. El uso de facultades extraordinarias permitió actuar con agilidad la técnica. La adopción de un modelo técnico profesional garantizó que las normas respondieran a la realidad económica y no solo a la teoría jurídica. La institucionalización de la empresa, la flexibilidad mediante la costumbre y el formalismo para la seguridad jurídica configuran un sistema que logró al mismo tiempo ser riguroso y adaptable. Esa combinación es precisamente lo que explica su longevidad.
En conclusión, a más de medio siglo de creación, el Código de Comercio de 1971 sigue siendo un pilar fundamental de la vida económica colombiana. Su mayor éxito no radica únicamente en haber ordenado las reglas del comercio, radica en haber elevado la actividad económica de una simple transacción individual a una estructura organizada, la empresa. Ese cambio de perspectiva transformó profundamente la sociedad colombiana. Las consecuencias sociojurídicas han sido determinantes. Se redujo la informalidad gracias al registro mercantil, se protegió al inversionista con normas claras de publicidad y se adoptó al sistema de una flexibilidad única al reconocer la costumbre como fuente de derecho. Hoy este marco jurídico demuestra su resiliencia al servir de base para la economía digital y el comercio electrónico, reafirmando que los principios de profesionalismo y fe pública mercantil establecidos en 1971 sigue siendo más de 50 años después el faro inamovible de nuestra estructura económica. Muchas gracias.